Bueno, pues hoy vamos a comenzar con los lenguajes independientes del contexto, pero primero vamos a modo de introducción, vamos a ver algo que nos quedó por ver en la clase pasada, ¿no? Que es esto que se llama el lema de bombeo. O sea, el lema de bombeo, que lo tienen ustedes en la página 74 de su libro, eh, dice que si existe un lenguaje regular, que este lenguaje regular, por supuesto que tiene asociado un autómata finito que lo acepta. Vale, o sea, nosotros sabemos que un lenguaje es regular si podemos diseñar el autómata finito que acepte ese lenguaje. Eso es lo que nos dice a nosotros que ese lenguaje es regular, ¿no? Entonces existe una constante n que depende del lenguaje. Esa n en realidad son los estados del autómata, ¿vale? O sea, eso no se lo dicen por las claras, pero son los estados del autómata, ¿vale? O sea, los estados del autómata es este número n, ¿no? Que depende del lenguaje, claro, depende del lenguaje, porque dependiendo del lenguaje así dependerá el diagrama y los estados, ¿no? Tal que para toda cadena omega perteneciente a L con omega mayor o igual que L, o sea, una cadena que sea mayor o igual que el número de estados, podemos descomponer esa cadena en tres subcadenas, de esta manera, X, Y y Z, ¿no? Cumpliendo con que la Y, o sea, la subcadena del centro Y, tiene que ser distinto a la cadena vacía, o sea, la longitud de la cadena XY tiene que ser menor o igual que n, o sea, que el número de estados, y entonces para todo k mayor o igual que 0, si yo bombeo la subcadena del centro, la I, pues entonces la cadena resultante pertenecerá al lenguaje, ¿vale? Y eso se representa, esta imagen es del otro libro, pero esta es la subcadena X, esta es la subcadena Y, la que bombeo, y esta es la subcadena Z, ¿vale? O sea, en realidad, si ustedes lo miran, o sea, hay vídeos en YouTube explicando a fondo este teorema. De hecho, ayer vi uno que dura casi una hora y tanto, explicándolo a fondo todas las premisas del teorema, porque cómo demostrar que se cumple. Pero si ustedes se fijan, o sea, el lenguaje es regular para nosotros porque existe el autómata finito. O sea, si ya existe el autómata finito, pues entonces ya el lenguaje es regular. Entonces, por supuesto que lo que me dice este teorema es que yo, si esto ya pasa, yo voy a poder encontrar cualquier cadena a la que yo pueda hacer esto. O sea, una cadena que pertenezca a ese lenguaje, el que sea, pues yo voy a poder dividirla en tres y entonces esa cadena resultante va a seguir perteneciendo al lenguaje, ¿vale? Entonces, en realidad, ¿para qué se usa este teorema? O sea, fíjense, el lema de bombeo en los lenguajes regulares en realidad se utiliza para demostrar cuando un lenguaje no es regular. ¿Y cuándo no será regular? Pues cuando no cumpla esto de aquí. Cuando yo tome una cadena, la divida en tres, siguiendo con todo lo que tiene que cumplir, y al bombear la cadena del centro, pues la cadena resultante no pertenezca al lenguaje. Entonces, ese lenguaje quiere decir que ya no es regular y ya yo no lo puedo aceptar con un autómata finito determinista o no determinista. Ojo con esto porque así es como se lo preguntan. O sea, en el contenido que nosotros vemos, vemos este teorema, pero la manera de preguntarlo es ¿para qué se utiliza el teorema, o sea, el lema de bombeo en lenguajes regulares? O sea, para definir si un lenguaje es regular, falso. Para determinar si un lenguaje puede ser aceptado por un autómata finito determinista o no determinista, pues puede ser ese que sí, porque si no es regular, pues no puede ser aceptado por un autómata finito determinista o no determinista. Otra inciso puede ser para decidir si un lenguaje no es regular, pues esa también es verdadera, y así sucesivamente, ¿vale? Y entonces esto, como mejor se puede ver, y ya lo tomamos a modo de introducción para los lenguajes no regulares. O sea, a partir de hoy vamos a ver este nuevo tipo de lenguajes donde nosotros teníamos, como les había dibujado en el anterior, o sea que si yo puedo dibujar un autómata finito, que habíamos visto que era determinista o no determinista, ¿vale? Que me acepte un lenguaje, pues entonces ese lenguaje yo puedo decir que es un lenguaje regular, ¿vale? Pues entonces, ¿cuál será un lenguaje independiente del contexto? Pues un lenguaje independiente del contexto va a ser como un nivel
un poco superior, que van a tener esta forma, ¿vale? Entonces, para ver la analogía, si se fijan, aquí, esto es un lenguaje que las cadenas, ¿cómo son? Pues las cadenas son un número de ceros, seguido de ese mismo número de unos, ¿vale? Y ahí es donde está el kit de la cuestión, porque lo más parecido que nosotros tenemos a esto hasta ahora es algo como esto, ¿no? Es X asterisco y asterisco, ¿no? Y las cadenas que nosotros podíamos sacar de aquí, pues eran, bueno, en primera la cadena vacía, que nunca se les olvide, en este caso 0 repeticiones de esto, seguido de 0 repeticiones de esto, pues es la cadena vacía, ¿no? Siguiente, pues una repetición solo de la X y ninguna de la Y, una repetición de la Y y ninguna de la X, luego una repetición de cada una, y así sucesivamente, ¿no? O sea, luego podrían ser, por ejemplo, 2 de X y una de Y, o luego una de X y 2 de Y, y así sucesivamente, ¿no? Y luego 2 de X y 2 de Y, que es la que me interesa. O sea, en este lenguaje, pues, esta cadena y esta cadena, esas dos, están representadas por esta expresión que está aquí. Que fíjense que ya esto no es una expresión regular. Habíamos dicho que este lenguaje regular se podía representar mediante una expresión regular. O sea que si me da una expresión regular, ya yo tenía que inferir o que saber que me estaban hablando de un lenguaje regular y por tanto de un lenguaje que debería, o sea, que tiene que ser aceptado por un autómata finito, determinista o no determinista, o que yo puedo diseñar dicho autómata. En este caso, ¿qué pasa aquí? Que aquí, o sea, aquí yo no tengo controladas las cantidades de X e Y. A pesar de que yo con los autómatas finitos deterministas y no deterministas puedo controlar cantidades pares e impares, ¿no? Como hemos visto, eso lo hemos visto ya bastantes veces, yo siempre intento poner los ejemplos, esas cantidades al final son inexactas, porque al final son cantidades pares, pero no son un número exacto. O sea, yo no puedo decir 3 I's seguidas de, o sea, 3 ceros seguidos de 3 1, o 3X seguido de 3 I's, exactamente la cantidad 3, y además que esa cantidad puede ser una determinada, o sea, que yo diga, pues ahora tiene que ser una la cantidad, ahora tiene que ser 2, o ahora tiene que ser 3, exactamente esa cantidad, ¿vale? O sea, yo lo que puedo definir con esto aquí, pues son cantidades como estas que son inexactas y no tienen por qué ser iguales, ¿vale? Ojo, todas estas cadenas que están aquí, todas las que están definidas en este lenguaje, pues todas están aquí, ¿vale? Porque este incluye todas las que tienen mismo número un número de X seguido de ese mismo número de Y's, ¿no? Más todas las demás, ¿vale? Que tienen este patrón. O sea, primero X y después Y's. ¿Vale? Fíjense que aquí no puede venir... aquí el único caso en el que la cadena puede empezar con Y es cuando es solo... O sea, X nada y solo esta de aquí, ¿vale? O sea, aquí la cadena y X no está en este lenguaje, ¿vale? Porque yo no puedo decir... primero la I y luego lo concateno con esto, no, porque eso tendría que estar concatenado afuera o con un signo de más o lo que sea, ¿vale? O sea que esta cadena no pertenece al lenguaje, tengan cuidado. O sea, aquí me están explícitamente diciendo que son primero las X y después las Y, o lo que es lo mismo, primero los ceros y después los 1, ¿no? O sea, para que esto estuviera acorde con esto debería ser 0, 1 aquí, ¿vale? O sea, pero es lo mismo, la explicación yo creo que se entiende así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Claro que para yo emparejar, que es como se llama esto, para yo emparejar estas dos cantidades, yo voy a tener que ponerle al autómata que yo conozco hasta hoy una pila. O sea, una pila que es una estructura de tipo LIFO, que ya saben que esto viene del inglés last in first out, o sea que es una estructura de tipo pila tal cual, o stack en inglés también se le llama, ¿no? Donde yo voy a ir introduciendo símbolos, o sea, a mi autómata, yo, además de leer por la entrada, yo también, esto es solo a modo de información, pues esto lo vamos a ver en más detalle en la clase que viene. Yo también, o sea, yo voy a dibujar desde aquí, ¿vale? Yo voy a leer la entrada un 0. Por cada 0 que venga por la entrada, sin mirar lo que hay en la pila, pues yo voy a introducir un 0 en la pila. Vamos a hacerlo así a grandes rasgos para que lo vayan viendo solo a grandes rasgos, ¿vale? O sea, yo por cada 0 voy a guardar un 0 en la pila. O sea, ahora mi autómata lo que va a hacer es leer la entrada y mirar la pila. O sea, en este caso no la mira y pone un 0. Luego, si vienen 3 ceros, pues en la pila habrán 3 ceros, ¿no? O sea, vinieron 3 ceros y en la pila puse 3 ceros.
¿no? Luego, cuando venga el primer 1, pues cuando venga el primer 1, si en la pila hay un 0, pues lo quito, ¿vale? Luego, cuando venga el primer 1, pues hago esta transición de aquí, viene el primer 1, miro la pila, hay un 0, lo quito y paso al siguiente estado. Y al pasar a este estado, lo que estoy diciendo es que ya no van a venir más ceros, porque la cadena siempre va a tener un número de ceros seguido de ese mismo número de 1. Y luego en este estado, pues en este estado, por cada 1 que venga por la entrada y cada 0 que haya en la pila, pues yo quito ese 0 de la pila. Luego, cuando venga el siguiente 1, ejecuto esta transición de aquí, quito este 0, y cuando venga el siguiente 1, pues quito este 0 de la pila, ¿vale? Y estoy en este símbolo y en este estado. Y ya el número de ceros es igual al número de 1, por tanto, si aparece este símbolo, que luego lo veremos en más detalle, cuando aparezca, o sea, sin leer la entrada, cuando aparezca Z0 en la pila o Z, pues lo dejo y paso al estado de aceptación. ¿Vale? Y de esta manera, ya les digo, esto es un poco a grandes rasgos, tampoco es solo para presentárselos, porque claro, es lo que ya a partir de hoy nos vamos a ver mucho, y es así como funciona. ¿Vale? O sea que yo, para contar estas cantidades de aquí y poder emparejarlas con las que van a venir, pues yo tengo que poner esta pila. Por tanto, esto es un lenguaje independiente del contexto, que a la vez es no regular. O sea, y es un lenguaje independiente del contexto, no regular. ¿Y qué estoy diciendo con esto? O sea, lenguaje independiente del contexto porque necesito una pila, o sea, un autómata a pila para aceptarlo. Y es no regular porque con un autómata finito no puedo aceptarlo, ¿vale? Porque con un autómata finito yo no puedo contar estas cantidades porque necesito esta pila que está aquí. ¿Vale? Pues esto es, ya les digo, a muy grandes rasgos para que tengan una idea. En la clase que viene entramos en muchísimo más detalle aquí y lo vemos más a fondo, ¿vale? Porque hoy lo que vamos a ver de los lenguajes no regulares o de los lenguajes independientes del contexto, que son los que nos tocan, lo que vamos a ver hoy son las gramáticas. Por tanto, esto no lo vamos a ver, pero les digo para que sepan qué es lo que hay detrás de esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo usamos el lema de bombeo aquí para demostrar que este lenguaje, o para ver más bien que este lenguaje no es regular? Pues bueno, tomamos una cadena de aquí, esa misma que acepté aquí, que yo sé que pertenece a ese lenguaje, ¿no? Entonces, el autómata, o sea, el lema de bombeo lo que dice es que hay que dividir en 3, ¿vale? Entonces, si se fijan, o sea, yo tengo que dividir en X, Y y Z. Y luego tengo que, lo que me quede en Y, pues bombearlo, y la cadena resultante, pues, tendría que pertenecer al lenguaje, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que obligatoriamente, cuando yo divida, si yo divido por aquí, y esto es X, divido por aquí, esto es Y, y esto es Z, o sea, si yo divido por ahí, pues cuando yo bombee la I, ¿qué va a pasar? Que cuando bombee la I, pues la cantidad de ceros ya no va a ser igual a la cantidad de unos, ¿no? O sea, porque cuando yo bombee aquí, o incluso no repita esto, o sea, la vez que no lo repita no pasa nada. Bueno, la vez 0 ya me lo hace 2, la vez 1 me la hace igual, pero la siguiente, la vez 2, pues ya esto me introduce por la izquierda por aquí más ceros que 1. Entonces ya la cadena resultante, vamos a hacerlo si quieren, o sea, si esa es la división, cuando yo bombee, ¿qué me va a quedar? Pues me van a quedar 4 ceros y 3 unos. Y ya esta cantidad de ceros no es igual a esta cantidad de 1. Por tanto, esta cadena resultante no pertenece al lenguaje, por tanto, este lenguaje no es un lenguaje regular. Y así es como se usa el lema de bombeo. Bueno, ¿y qué pasa? O sea, yo puedo tomar otra división, está claro. La otra división que podría tomar, ¿cuál sería? 0, 0, 0, 1, 1, 1. Fíjense, les dicen que tiene que ser pegada al inicio, pero bueno, no importa. Vamos a tomar la división así. O sea, X, Y y Z. ¿Y qué pasa entonces aquí? Pues aquí pasa lo análogo aquí, pero entonces la cantidad de unos es la que ya no es igual a la cantidad de ceros. Pues entonces ya tendríamos 4 unos, 5 unos, 6 unos, los que sean, y las cantidades no serían iguales. Por tanto, quedaría una cadena tal que así, ¿no? 1, 2, 3, 4, y esta cantidad no es igual a esta, por tanto esta tampoco pertenece al lenguaje, ¿vale? Y la otra división sería la siguiente, ¿no? O sea, porque esta es la que nos faltaría, y bueno, y si yo tomo esta división, tiene un poco de sentido y puede pensarse que esto también va a funcionar, pero no, porque si esta es la cadena, la subcadena que yo tengo que bombear, pues si yo la bombeo una vez, lo que me queda es lo siguiente: 0, 0, que es X,
¿no? 0, 1, 0, 1 y bombeado una vez más, pues 0, 1 de nuevo, ¿no? Y esto es lo que estoy bombeando, o sea, yo estoy bombeando y una vez y dos veces, ¿no? Y luego Z, que sería 1, 1. O sea, esto sería Y, esto sería X y esto sería Z. ¿Y aquí qué pasó? Pues aquí ya hasta que perdió la estructura, porque aquí, después que vino el primer 1, pues vino un 0 y eso no puede ser. Y esta cadena tampoco pertenece al lenguaje. ¿Vale? Y esa es una manera de aplicar el lema de bombeo. Pero ya les digo, o sea, el lema de bombeo, para lo que se utiliza o para lo que nosotros lo vemos, es para demostrar estos tres ejemplos que les acabo de poner aquí. O sea, para demostrar que un lenguaje no es regular. O sea, estos tres ejemplos de cadenas que son de este lenguaje que está aquí. ¿Vale? Si lo aplicamos a cualquiera de estas dos, pues pasa exactamente lo mismo. ¿Vale? O sea, como quiera que hagamos la división de las cadenas, pues siempre en este caso vamos a desbalancear la cantidad de ceros, que aquí tiene que ser un número de ceros seguido de un 1, seguido luego de ese mismo número de ceros, y aquí pues el doble de unos que de ceros. Pues eso va a pasar también en cualquier caso que lo aplique. ¿Vale? Y entonces, pues otra cosa curiosa a ver aquí, por ejemplo, que este autómata sería muy parecido a este, pero saldríamos del estado inicial cuando viniera este 1. Y luego en el siguiente estado, donde empezamos a vaciar la pila, pues lo que hacemos es leer los símbolos que habíamos introducido en la pila aquí. O sea, aquí introducimos en la pila un número n de ceros y luego aquí, luego pasamos al otro estado y en el siguiente estado pues sacamos de la pila ese mismo número de ceros. ¿Vale? Todo lo que pase, todas las cadenas que no nos lleven desde el estado inicial hasta el estado de aceptación con la pila vacía en este caso, pues entonces no pertenecerán a este lenguaje. Y en este caso, pues se puede hacer de dos maneras. O sea, yo puedo introducir ceros en la pila, por cada uno que llegue, y luego por cada uno que llegue, pues leo un 1, saco de la pila y vuelvo a leer otro 1 sin sacar. O sea, leo por cada 2 de la entrada, pues saco una vez de la pila y así estoy recibiendo el doble de unos que de ceros que introduje en la pila. O por cada 0 que me llegue, pues introduzco 2 ceros en la pila y luego de aquí lo saco de 1 en 1. Ya les digo, eso lo veremos en más detalle más adelante, pero para que sepan lo que hay detrás y cómo se utiliza el lema de bombeo. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya les digo, lema de bombeo desde el punto de vista teórico. Y para eso, lema de bombeo, lenguajes regulares, se utiliza para demostrar que un lenguaje no es regular. Es para lo que más se utiliza, ¿vale? Entonces, y esto que lo vimos un poco en la clase pasada, pero tampoco lo vimos en mucho detalle. Fíjense, hasta ahora, esta es la jerarquía de Chomsky. Por supuesto es más grande, esta es abreviada, ¿vale? Estos son los tres lenguajes que nosotros vamos a ver. Hasta ahora hemos visto las máquinas asociadas a los lenguajes regulares, que son los autómatas finitos, que ya fíjense, cuando yo les pongo autómatas finitos, son deterministas y no deterministas, ya estoy referenciando a ambos. Luego, lo que vamos a ver a partir de ahora, que serían lenguajes independientes del contexto, que serían autómatas a pila. Luego veremos, cuando veamos los autómatas a pila más a fondo, que este está dividido en dos. Pero bueno, ya lo veremos. Pero bueno, son independientes del contexto de todas maneras. Y luego los recursivamente enumerables, que serán los que están relacionados a las máquinas de Turing. ¿Vale? Y está puesto así, ¿por qué? Porque es una jerarquía. ¿Por qué? Porque una máquina de Turing pues es capaz de aceptar lenguajes independientes del contexto y lenguajes regulares. ¿Vale? Un autómata a pila es capaz de aceptar lenguajes independientes del contexto y lenguajes regulares. ¿Vale? O sea, en este sentido es inclusivo, pero en este sentido no. ¿Vale? O sea, un autómata finito no puede aceptar un lenguaje independiente del contexto. ¿Vale? Por eso es que, fíjense, el lenguaje independiente del contexto puede ser regular y puede ser no regular. ¿Vale? Porque me pueden estar hablando de un autómata pila que ya por concepto, si estamos hablando de un autómata pila, estamos hablando automáticamente de un lenguaje independiente del contexto, pero a la vez, como él puede aceptar los lenguajes regulares, pues entonces es un lenguaje independiente del contexto, o sea, regular, porque también podría ser aceptado por un autómata finito determinista o no determinista. Pero si el lenguaje, que eso sería del tipo X asterisco y asterisco, ¿no? O sea, este lenguaje puede ser aceptado por un autómata pila, ¿vale? Pero también por un autómata finito determinista y no determinista. Pero un lenguaje independiente del contexto, que en este caso
por este camino, que sería no regular, que sería el que acabamos de ver, que sería x a la n y a la n, tal que n mayor o igual que 0. Por ejemplo, si n es mayor o igual que 0, pues la cadena vacía está en el lenguaje, ¿vale? Que es ninguna repetición de estos dos. O sea, este que está aquí, pues puede ser aceptado por un autómata pila, pero no por un autómata finito, pero es un lenguaje independiente del contexto. Les digo esto porque a partir de ahora ya les empiezan a mezclar los lenguajes entre ellos. O sea, ya si les hablan de un autómata pila, le están hablando de un lenguaje independiente del contexto, pero que puede ser aceptado por un autómata finito o no. Y entonces esta sería la diferencia, ¿vale? Y hay que tener cuidado con esto, ¿no? Pues por supuesto, ya de este círculo blanco lo vimos todo ya, y ahora vamos a pasar al círculo gris clarito, que es los autómatas a pila, ¿vale? Entonces, empezando ya con lo que nos toca ver hoy, habíamos visto hasta el momento las gramáticas regulares, ¿no? Que las gramáticas regulares habíamos dicho, o sea, todas las gramáticas que vamos a ver en la parte izquierda tienen un solo símbolo no terminal o una mayúscula, pero la gramática regular, para que cumpla con las propiedades de que es regular, pues si se acuerdan tenía que cumplir con esto. O sea, siempre les pongo la de la cadena vacía para que no se les olvide, porque también esta cumple con las propiedades de las gramáticas regulares. O sea, siempre tendría que ser en la parte derecha un no terminal o una minúscula o un símbolo del alfabeto, y en la parte derecha, o sea, seguido de solo un no terminal, ¿vale? Y esto serían las tres propiedades que tendrían que cumplir una gramática para ser regular, ¿vale? O sea, si cumple con las dos primeras nada más, pues es suficiente. Esto es como un caso especial, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que las gramáticas independientes del contexto, que son las que vamos a ver hoy, pues en la parte derecha pues puede haber cualquier número de símbolos, y pueden ser terminales o no terminales, ¿vale? O sea, esto puede ser así o los que sean, ¿vale? Luego, por ejemplo, A es A, B. Si se fijan, aquí yo estoy ahora ya pensando un poco, porque vale, les quiero poner una que tenga sentido para explicarles ya aquí un lenguaje. O sea, aquí lo que estamos haciendo es, fíjense, el símbolo inicial S. Recuerdan que siempre hay que mirar que el símbolo inicial venga definido en la gramática, porque puede ser otro, no necesariamente siempre es S, ¿vale? Si se fijan, ¿cómo yo derivo una cadena de aquí? O sea, vamos a poner, por ejemplo, E aquí. O sea, ¿cómo habíamos dicho que derivábamos una cadena? Pues tomamos el símbolo inicial S y luego esta A de aquí la sustituimos por esta producción, ¿no? Tantas veces como querramos, ¿no? Y eso lo que va a ir haciendo es que por la parte izquierda me va a ir introduciendo A's, y por la parte derecha me va a ir introduciendo B's, ¿no? O sea, pero si se fijan, es esta cantidad igual a esta y esta cantidad igual a esta. O sea, que me va a ir introduciendo un número de A's que va a ser igual al número de B's, hasta que esta A de aquí del centro, pues ya yo la cambie por E, y esto me quede AA, E, B, B. Y esta E, esto queda como AA, B, B, por ejemplo, ¿no? Y eso es la manera que yo tengo de derivar la cadena de dos A's seguidas de dos B, ¿no? Y si se fijan, esto lo que me está definiendo a mí es A a la N, B a la N, ¿no? Y esta es la manera que yo tengo de definir una gramática que al final me está contando la cantidad de un símbolo y emparejándomelo con otro número de... o sea, ese mismo número de otro símbolo, ¿vale? O de ese mismo, puede ser A aquí también. O por ejemplo, si fueran el doble, pues el doble de B. O sea, esta sería ahora A a la N, B a la 2N, por ejemplo, ¿vale? O sea, claro, tal que N mayor o igual que 0, ¿vale? Porque sí, porque no puede ser el mínimo es 1, ¿vale? Que sería con esta E aquí la primera vez. O sea, que como mínimo N tiene que valer 1, y que son las A, y B tiene que valer 2, ¿vale? Y este sería un lenguaje no regular que está definiéndome esta gramática en este momento. Esto porque le puse esta B aquí agregada. Si no hubiera sido este de aquí abajo, o sea, en el otro caso, que era tal que N mayor o igual que 1. Puede ser mayor o igual que 1 o mayor que 0. O sea, aquí no, aquí es mayor o igual que 1. O mayor que 0 o mayor o igual que 1. Aquí estaba mal el 0 ese.
¿vale? Y ahí lo que estoy diciendo es que como mínimo tiene que haber una A y una B, ¿vale? Y lo que vamos a ver en la clase de hoy es todo lo referente a esto que está aquí. O sea que claro, lo que tengo que saber yo es cuándo una gramática es regular, porque cuando es independiente del contexto, pues cuando no cumpla con las propiedades de las gramáticas regulares. Vale, y ojo, que esto ya eso los había mencionado antes, pero si una gramática, a mí me están diciendo que es una gramática regular, esta que está aquí, pues esta gramática que está aquí solo puede generar lenguajes regulares, un lenguaje regular, ¿no? ¿Vale? Pero este lenguaje regular de aquí también puede ser generado por una gramática independiente del contexto, ¿vale? Hay que tener cuidado con esto, ¿vale? O sea, que una gramática que no cumpla con las propiedades de las gramáticas regulares sería esta por aquí, pero el lenguaje puede ser regular, ¿vale? Pero también me puede generar un lenguaje que sea un lenguaje independiente del contexto, o sea, de tipo X, N y N. Y este sería de tipo X asterisco y asterisco. Vale, ojo, ¿por qué es muy importante saber esto? Porque recuerdan que de aquí yo directamente puedo dibujar el autómata. O sea, de esta gramática regular yo directamente puedo decir, estando en S, si me llega A, voy a A. Y estando en A, si me llega A, pues voy a T y luego T es E. Recuerden eso. ¿Vale? Pero de aquí yo no puedo decir eso, ¿vale? O sea, de aquí yo no puedo dibujar el autómata aunque me esté hablando de un lenguaje regular, ¿vale? O sea, de la gramática independiente del contexto no se puede dibujar el autómata directamente. O sea, la gramática regular me puede, a partir de ella yo puedo diseñar el autómata finito, determinista o no determinista, que me acepte este lenguaje directamente, ¿vale? Pero esto no se puede hacer en este sentido, ¿vale? O sea, yo no puedo diseñar el autómata a pila que me acepte este lenguaje, ¿vale? Entonces, ni el regular tampoco. O sea, de aquí yo no puedo diseñar el autómata directo, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a las gramáticas independientes del contexto y la diferencia con las gramáticas regulares, que es muy importante, y de ahí por qué su importancia, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Ya saben que si tienen alguna duda me preguntan, habilitan el micrófono y me preguntan, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo de una gramática independiente del contexto, ¿no? Para este lenguaje que está aquí. Bueno, es un poco parecida a la que ya yo les puse, pero si se fijan, esto es X a la N, Y a la N con N mayor que 0. O sea, aquí en este lenguaje, ¿cuál sería la mínima cadena? Pues la mínima cadena pues sería desde el símbolo inicial, que es S, ¿no? Pues sería XY. O sea, que la cadena vacía no está en el lenguaje, ¿no? Y la siguiente, pues, ¿cuál sería? Pues esta misma, vamos a derivarla porque eso no se los hice en el anterior. Partiendo del símbolo inicial, yo quiero derivar la cadena X, 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 Y, que yo sé que es, esto es N y esto es N, y son, es 3 y las cantidades son las mismas. Pues, ¿cómo lo hago a partir de aquí? Pues tomo la primera producción, X, S, Y, ¿no? Luego, en esa producción, sustituyo, ¿quién? Pues S es X, S, Y nuevamente. ¿Y qué me queda? Pues X, X, S y Y, ¿no? Y esto que está aquí era la S que había, ¿vale? Que fue la que sustituí. Y luego esa S, pues la sustituyo por S es XY, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué me queda? Pues X, 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 Y, ¿vale? Y la S que había aquí, pues es esto que está aquí ahora. Y esa es la manera que yo tengo de obtener esta cadena de este lenguaje, ¿vale? O sea, es lo mismo que hacerlo en las gramáticas regulares, ¿no? O sea, en el otro libro antes decían que por la izquierda primero, que después por la derecha, que no sé qué, pero al final son métodos, o sea, sustituir, porque a veces, o sea, aquí podemos tener otra mayúscula, ¿no? Y a lo mejor, primero referían a un método que era sustituir primero a la más a la izquierda. Luego había otro que se empezaba por la más a la derecha, pero al final son equivalentes y no tiene mucho sentido. O sea, usted lo puede hacer en el orden que usted quiera, ¿vale? Lo único que tiene que hacer es sustituir y al final quedarse con solo terminales, ¿vale? Porque el objetivo de derivar una cadena es obtener dicha cadena,
¿vale? Entonces, fíjense que yo les tengo puesto aquí, ¿cómo podemos transformar esta gramática para que el lenguaje sea este que está aquí y entonces si esté incluida la cadena vacía, ¿no? O sea, si el lenguaje es este que está aquí, n mayor o igual que 0, cuando n es 0, es ninguna repetición de esto, y es la cadena vacía, es la mínima cadena. ¿Vale? Pues, ¿cómo sería esto? Pues bueno, es muy sencillo. Lo único que tendríamos que agregar aquí sería que desde el estado inicial, pues yo puedo obtener la cadena vacía. ¿Vale? Y eso quiere decir que ya la cadena vacía está en el lenguaje. ¿Vale? Otra forma, o sea, bueno, aquí al final ahora pues obtenemos la cadena vacía y luego todas las demás, ¿no? X, Y, o sea, mismo número de X que de Y, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿vale? Y eso sería interesante ver, o sea, siempre que tengan, y en las gramáticas regulares también pasa, siempre que tengan desde el símbolo inicial llegar solamente a E, eso quiere decir que la cadena vacía está en el lenguaje, ¿vale? Y en las gramáticas regulares además, esto quiere decir que S es de aceptación. Ok, acuérdense que esto está relacionado en las gramáticas regulares con los estados del autómata. ¿Vale? Pues si tienen alguna duda me dicen. Luego aquí tenemos otro ejemplo, una gramática independiente del contexto. Aquí está la definición. Fíjense que no les he hablado mucho de la definición formal, pero bueno, esto es estados de aceptación, símbolos del alfabeto, símbolo inicial. Ojo con este, ya les digo que hay ejercicios de examen donde esto cambia. O sea, por ejemplo, tienen una producción aquí que es A, no sé qué, y el símbolo inicial es A, y entonces todo esto no es el símbolo inicial. Entonces la gramática no empieza por ese, sino por A, ¿vale? Tengan cuidado. Y P es el conjunto de producciones, que es esto que está aquí. Esa es la definición formal. Siempre se la darán para que ustedes puedan deducir todo esto que está aquí, ¿vale? Entonces, en esta gramática, que es la de los palíndromos, o sea, la de los palíndromos es las palabras que se leen lo mismo en un sentido que en el otro. En este caso, si se fijan, la palabra puede empezar o con 0 o con 1, ¿no? Y puedo ir introduciendo, por cada 0 que introduzca por la izquierda, introduciré ese mismo 0 por la derecha, o por cada 1 que introduzca por la izquierda, introduciré ese mismo 1 por la derecha, hasta que en el centro termine o con un 1, o con un 0, o con la cadena vacía. ¿Vale? Esto se puede especificar un poco más, o sea, pero aquí lo que le están queriendo poner es que el símbolo que marca el centro de donde empezamos a leer la cadena en reverso, pues da igual, puede ser cualquiera, ¿vale? Cualquiera de los tres, o nada, o sea, la cadena vacía, o 0 o 1. Entonces, si obtenemos una cadena de aquí, la que sea, pues sería algo como esto, ¿no? 0, 1, por ejemplo, 1, 0. Y sería a partir de aquí, o sea, primero 0, S0, ¿no? Y luego 1, S1, vamos a hacerlo si quieren, o sea, partimos de S y tomamos ¿quién? Pues tomamos 0, S0, ¿no? Que sería esta de aquí, para este 0 y este 0. Y luego para este 1 de aquí, pues aquí siempre se pone que cuál producción fue la que se tomó para luego cuando lo vamos a revisar 1S1, ¿no? Que sería esta de aquí. Y eso nos lleva a ¿quién? Si esta S la sustituimos por 1S1, eso nos lleva a 01S10, ¿no? Y luego esta S de aquí, como es esta la cadena, pues debemos inferir que lo que se toma ahora pues es la cadena vacía. Y ya entonces esto queda 0110. ¿Vale? Y esa es la manera de derivar esta cadena partiendo de esta gramática. ¿Vale? Y la pregunta aquí es, bueno, pero yo podía ver esta S de aquí, ahora esta última, yo podía haberla cambiado por cualquier otra, por cualquiera de todas estas producciones. Claro, sí, se puede cambiar por cualquier otra, pero entonces la cadena que está obteniendo no es esta. O sea que nosotros sabemos qué cadena es la que queremos derivar, claro. Y en función de la cadena que queremos derivar, pues son las producciones que vamos tomando en su momento. ¿Vale? O sea que si fuera esta misma cadena pero con un 1 aquí, pues entonces esta producción sería con un 1 aquí. Y si fuera esta misma cadena pero con un 0 aquí, pues sería esta misma cadena pero con un 0 aquí. ¿Vale? Entonces, eso con respecto a... Fíjense que aquí al final, en realidad, esto es un autómata pila también, porque yo por cada 0 por la entrada tengo que ir poniendo en la pila
por cada símbolo por la entrada tengo que ir poniendo en la pila pues el que voy a sacar luego en el siguiente estado, que sería aquí introduzco en la pila y aquí saco de la pila luego en el otro estado, ¿vale? Si fue un 0 lo que puse, pues sacaré un 0, y si fue un 1, pues sacaré un 1, ¿vale? Entonces, o sea, bueno, pues esto ya eso lo he dicho mucho, o sea, esta transparencia tampoco tiene mucho sentido porque una gramática independiente del contexto, pues a pesar de que ya yo les mostré que también puede generar un lenguaje regular, pues el lenguaje que se deriva de ahí, pues va a ser un lenguaje independiente del contexto. ¿Vale? Entonces, lo que me interesa es que sepan que este lenguaje independiente del contexto, recuerden que también puede ser regular, o sea, puede ser o regular o no regular. ¿Y de qué va a depender eso? Pues eso va a depender de que pueda ser aceptado por un autómata finito no determinista y determinista, o que no pueda ser aceptado por un autómata finito determinista y no determinista, y yo necesite como mínimo una pila. ¿Vale? Pues eso está ahí. Entonces, bueno, aquí lo que le están diciendo también es que el lenguaje cómo se obtiene. O sea, en un lenguaje sobre una gramática son todas las cadenas que pertenecen a desde el símbolo inicial, y aplicando las derivaciones que vimos en la transparencia anterior, usando las producciones de la gramática, se obtienen esas cadenas. O sea, omega son todas las cadenas que se obtienen que se pueden obtener de esa gramática. ¿Vale? Que son las cadenas que conforman el lenguaje sobre esa gramática. ¿Vale? Y se derivan como vimos en la transparencia anterior. Entonces, asociado a esto también están los árboles de derivación. O sea, la manera que yo tengo de derivar una cadena, en este caso esta que está aquí, yo creo que fue la misma que les puse a ustedes antes, utilizando estas producciones que están aquí de esta gramática, pues eso me genera un árbol. Si se fijan, las hojas del árbol son la cadena que se obtuvo, ¿vale? Que en este caso esto desaparece, por supuesto, entonces es 0, 1, 1, 0, ¿no? Y aquí lo que estoy diciendo es que la primera producción que yo utilicé, pues fue de P, yo obtuve 0P0, que es 0P0, ¿no? Luego, esta P de aquí, en este nivel, pues yo la cambié, ¿por quién? Pues por 1P1, ¿no? Dejé el 0, 0 en los exteriores, estos que estaban aquí, y luego esa P del centro la cambié por esta, ¿no? O la sustituí, ¿no? Y luego, la P que me quedó, esta de aquí, pues yo la cambié por la cadena vacía, y fue esta la cadena que obtuve. O sea que yo, para derivar una cadena, también puedo dibujar u obtener el árbol de derivación asociado, ¿vale? O sea, una cosa que es muy sencilla, pero luego ustedes lo van a usar en la siguiente asignatura que viene a continuación de esta, el año que viene, para hacer algún tipo de algoritmos o programar con esto, ¿vale? La derivación de estas cadenas. O sea, una cosa muy sencilla, pero bueno. No recuerdo haber visto preguntas de examen donde le diga, dada esta cadena, verifique si el árbol de derivación es este. O sea, porque es que es una cosa muy sencilla, porque con verificar las hojas, ¿vale? De los extremos ya se sabe de qué cadena me están hablando. Entonces tampoco tiene mucho sentido. Hacer preguntas con esto es un poco tonto, pero hay que saber que detrás de la derivación, pues están vinculados los árboles de derivación. Vale, entonces ahora ya llegamos a algo muy importante en este tema, que son estas gramáticas independientes del contexto. Hay una manera diferente de escribirlas que se llama forma normal de Chomsky. ¿Vale? La forma normal de Chomsky es una forma en la que yo voy a escribir la gramática que me proporcionan. ¿Vale? Ojo, lo principal es que la cadena vacía no pertenezca al lenguaje. O sea, si la cadena vacía, bueno, yo creo que se escribe así, ¿no? O sea, si la cadena vacía no pertenece al lenguaje, entonces la gramática que me genera ese lenguaje se puede escribir en forma normal de Chomsky. Y esto lo preguntan mucho en la teoría, porque esto es algo que ustedes suelen pasar por alto, y luego eso es lo que decide entre un inciso y otro. O sea, la forma normal de Chomsky se le puede aplicar a gramáticas que generen lenguajes
que no contengan la cadena vacía. ¿Vale? O sea, veremos más adelante en ejercicios de exámenes que vamos a ver hoy precisamente, pues, inciso C, no es posible encontrar una gramática en forma normal de Chomsky para esta gramática que le están dando, la X. Usted mira esa gramática, si no contiene la cadena vacía, pues es falso, porque sí se puede encontrar, porque siempre de una gramática independiente del contexto, yo voy a poder encontrar su forma normal de Chomsky si el lenguaje de esta gramática no contiene la cadena vacía. Es lo único que tiene que cumplir. ¿Vale? Muy sencillo, pero es un detalle que lo suelen preguntar y bastante. Entonces, una gramática en forma normal de Chomsky, todas sus producciones tienen que estar de esta forma. No, lo voy a hacer porque no. O sea, tienen que estar de esta forma. ¿Vale? O sea, en el lado derecho, en el lado izquierdo ya saben que siempre es una, y en el lado derecho pueden haber o dos terminales, o sea, o dos no terminales, perdón, dos mayúsculas, o solo un terminal. ¿Vale? O sea, si lo miran, claro, y además, por supuesto, fíjense que yo siempre les pongo la gramática regular, ¿se acuerdan que era AA? Luego A es A y A es E. Fíjense que aquí no está A es E. ¿Vale? O sea, esta no existe. ¿Y por qué no existe? Porque E no está en el lenguaje. Si E no está en el lenguaje, pues esta producción no existe. Y veremos que para transformar una gramática en forma normal de Chomsky, que es lo que vamos a ver a continuación, este tipo de producciones hay que eliminarlos porque no puede estar en la gramática, porque todas tienen que tener esta forma. Y si el lenguaje que me genera esta gramática no contiene la cadena vacía, que es la premisa para poder escribirla en forma normal de Chomsky, pues no tiene sentido que hagan producciones con la cadena vacía en la gramática. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para transformar una gramática independiente del contexto en su forma normal de Chomsky? Pues hay que hacer estos tres pasos que están aquí. Bueno, hay que hacer un cuarto también, que aquí no viene, nunca viene, pero es importantísimo y luego lo veremos. Aquí falta uno que no está puesto aquí, pero ya les digo, ahora yo se los digo sin problema. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que hacer es, o sea, la forma normal de Chomsky la tenemos que ver como una forma abreviada de una gramática normal, o sea, una más eficiente, ¿no? O sea, por tanto, no puede tener símbolos inútiles. O sea, en la gramática no pueden haber símbolos que no signifiquen nada, o que no lleven a nada, o que no sirvan para nada, literalmente. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Luego, no puede tener producciones de este tipo, o sea, producciones como la que les puse en la transparencia anterior, y tampoco puede tener producciones unitarias. O sea, pues se dan cuenta, si yo tengo A es B y B es C, todo esto en mayúscula, pues bueno, ya yo digo que A es C, ¿no? Y esa C y este BC me la quito, y luego digo, bueno, pero si C también era AB, pues entonces ya A es AB. Y estas dos las quito, ¿vale? Y quité, o sea, y estas tres las quito, porque A me llegó a B, pero B era C, y luego C era AB, pues entonces A es AB. Esto que está, eso lo vamos a ver en más detalle, pero para que tengan idea de que estas producciones unitarias, estas que están aquí, pues no sirven para nada, y también hay que quitarlas. O sea que estos son los tres pasos que hay que seguir. El cuarto ya les digo, que ya lo veremos, ¿no? Entonces, ¿qué son símbolos inútiles? Pues los símbolos inútiles son los símbolos que no son ni generadores ni alcanzables. O sea, un símbolo generador, esto que está aquí, es un símbolo a partir del cual yo siempre puedo obtener minúsculas, ¿vale? O sea, o lo que es lo mismo, a partir del cual yo las cadenas resultantes siempre tienen que ser de minúsculas. Por ejemplo, ahora vamos a ver más ejemplos, ¿no? Si yo tengo A es AB, ¿vale? Y luego esta B no hay manera de cambiarla por minúsculas, pues esta producción no sirve, porque esta B, o sea, esta cadena en la derecha no me queda de solo minúsculas, ¿vale? Para que esta producción sirviera y no hubiera que eliminarla, esta B tendría que llevarme a minúsculas, ¿vale? Porque si pasa lo mismo, pero esto me lleva a una C, ¿no? Y esta C tampoco yo la puedo cambiar por minúscula, pues esto tiene que irse y esto tiene que irse, esas dos tienen que irse, ¿vale? O sea que
son los generadores son los símbolos mayúsculas que a partir de los cuales yo puedo obtener de alguna forma todas minúsculas, ¿vale? Si no, pues es no generador y hay que quitarlo, y ya lo veremos en ejemplo. Y alcanzable son los símbolos a los cuales yo puedo llegar siempre desde el símbolo inicial. O sea, S es A, B, por ejemplo, y luego en esta misma gramática C es D, ¿vale? O sea, desde S, bueno, para que esta tenga un poco de sentido, B tiene que valer algo también, ¿vale? Si no, todo se va. O sea, desde S yo nunca puedo llegar a C, por tanto, esta de aquí habría que quitarla, ¿vale? Porque no es alcanzable, ¿vale? Entonces la gramática sería solo S es AB y B es B, ¿vale? O sea, este tipo de cosas es lo que hay que hacer. Por eso es que yo les digo que la forma normal de Chomsky la tenemos que ver como una gramática optimizada, en el sentido de que no tiene símbolos inútiles. O sea, todas las producciones que están ahí pues sirven para algo y están ahí por algo, ¿vale? Bueno, esto es eliminando los que no son generadores. Esto es un ejemplo, además del que ya les acabo de dar. Fíjense, si tenemos esta gramática que está aquí, si quieren yo se las pongo desglosada. Yo siempre hago esto con dos ejercicios porque en los exámenes se las dan así, pero yo les aconsejo que hagan esto, ¿vale? Porque esto los ayuda mucho a no equivocarse, ¿vale? Si tenemos esta gramática, vamos a buscar quiénes son no generadores, o bueno, quiénes son generadores. Los no generadores es mejor para que son los que tenemos que eliminar, ¿no? O sea, si se fijan aquí, desde S yo voy a AB, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Claro que a B, este B de aquí no es generador. O sea, ¿por qué? Porque B no me produce ninguna minúscula, ¿no? Por tanto, esta producción de aquí yo tengo que quitarla, ¿vale? Entonces la gramática me quedaría formada por S es A y A es B, ¿vale? Pero ¿qué pasa con esta A? Que ahora, después de haber quitado los generadores, pues ahora A es no alcanzable. O sea, A era antes alcanzable porque desde S yo llegaba a A, ¿no? Pero si yo primero quito los generadores, ojo con esto, ¿vale? Que siempre tiene que ser en este sentido. Los no generadores, o sea, es no generadores y dos no alcanzables. Es no generador aquí arriba, ¿vale? No se confunda. No alcanzables. En este orden, ¿vale? No alcanzables, ¿vale? Si yo hago eso así, pues primero no generadores esta de aquí, luego no alcanzable esta de aquí, y la gramática, pues solo me queda por S es A, que es esto lo que se está explicando aquí, que la gramática solo quedaría con S es A, porque A, al quitar esta producción, porque B es no generador, pues entonces quedó que A era no alcanzable, entonces la gramática queda solo S es A. Por ejemplo, o sea, por supuesto, estos son ejemplos como muy elementales, pero es para que vean los pasos. O sea, símbolos inútiles, primero no generadores y luego no alcanzables, ¿vale? Entonces, si se fijan, pues si primero quitamos los no alcanzables, esperen un momentito. Esto. Un momento, que esto. Toqué alguna tecla del teclado que ni sé cuál es y me quitó lo de dibujar, vale. No pasa nada, porque esto yo lo edito luego, ¿vale? Entonces, si fíjense que en la misma gramática que tenemos en la anterior, ¿no? O sea, si quieren se la vuelvo a dibujar aquí separada para que es AB, luego S es A y luego A es B, ¿no? O sea, si primero quitamos los no alcanzables, ¿cuál tendríamos que quitar aquí? Pues aquí no tendríamos que quitar ninguna porque sería S es AB, ¿no? O sea, y A es alcanzable y S también es alcanzable. Luego quitamos los generadores, los no generadores, y entonces tendríamos que quitar pues esta de B, ¿no? Perdón. Luego tendríamos que quitar esta, ¿no? No generador por este B que no es generador, habría que quitar esta así, y como ya quitamos los no alcanzables, pues la gramática quedaría con estas dos producciones donde A es no alcanzable, y eso estaría mal, ¿vale? Por eso 1 no generadores y 2 no alcanzables en ese orden, ¿vale?
no alcanzables. Porque si lo hacen si lo hacen al revés, pues puede que les quede algo así, y estas no están bien en forma normal de Chomsky, porque aquí aquí la producción A es B, aquí el símbolo A es no alcanzable. ¿Vale? O sea, hay que tener cuidado con eso. O sea, y ya con eso hemos resuelto el primer punto, ¿no? Que era quitar los símbolos inútiles. O sea, esto es lo que está explicado aquí. Por tanto, por aquí seguimos. O sea, fíjense que aquí llegaron y les quedó AFB lo mismo. Y entonces, por ejemplo, ahora vamos al segundo paso, que sería producciones E. O sea, hay que eliminar todas las producciones del tipo ASE, esta que está aquí. ¿Vale? Y ojo, ¿cómo se hace esto? Pues donde quiera que yo tenga una producción de esta, para eliminarla, yo lo que tengo que hacer es sustituir este símbolo en cualquier sitio que aparezca en el resto de la gramática. ¿Vale? Entonces, si se fijan, o sea, en este caso, S es AB, primero no sustituyo A es E ni B es E, porque si quito esta producción, pues estoy cambiando el lenguaje. O sea, tengo que dejarla tal cual, y luego sustituyo la B por E y luego la A por E. ¿Vale? Y ojo, no se pueden sustituir las dos al mismo tiempo, porque entonces eso me quedaría S es E, que tampoco, porque es lo que queremos. Estamos metiendo, lo que queremos es quitar la E de aquí, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, estas tres producciones que están aquí son las que me quedan, quitando la A es E y B es E a partir de aquí. ¿Vale? Entonces, luego en esta que está aquí, pues lo mismo. Primero no la sustituyo, ninguna vez A es E, luego una vez, luego otra vez, o sea, por una A, luego por la otra, por tanto aquí hay una que sobra, que se quita, claro, y luego las dos, y me queda A es A. ¿Vale? Aquí abajo, pues lo mismo, luego una vez, o sea, ninguna vez, una vez por una vez por la otra, y luego por las dos, y aquí esta también sobra. Y la gramática, ahora pues me queda como está aquí, sin estas dos producciones que están aquí. ¿Por qué? Porque ya yo las sustituí donde quiera que ellas aparecían para poder quitarlas. Vale, ojo, aquí hay un detalle, que este ejemplo es de este libro, pero supone que esto se lo estamos haciendo a una gramática para escribirla en forma normal de Chomsky, ¿vale? Y la forma normal de Chomsky, el lenguaje no puede pertenecer, o sea, no puede contener, o sea, al revés. Si se lo puse así estaba mal, es E no puede pertenecer al lenguaje, ¿vale? O sea, y aquí S es AB, con A es E y B es E, pues aquí E sí pertenece al lenguaje, ¿vale? Pero en realidad se lo debemos estar aplicando a una gramática que no cumpla esto. O sea, que no contenga esta cadena, la cadena vacía en el lenguaje, porque supone que es una gramática que se puede tener su forma normal de Chomsky. Pero bueno, como forma de ver cómo se quitan las producciones E, pues no hay problema, porque lo estamos viendo como algo independiente, ¿no? Entonces, pues así quitamos las producciones E. Bueno, aquí está cómo queda el paso anterior, y todas las producciones quedan así, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Claro, ahora quedan aquí, pues aquí ahora quedan producciones, aquí quedan ahora producciones que son unitarias, que será lo que hay que hacer en el siguiente paso, ¿no? O sea, en el siguiente paso, pues lo que hay que hacer es eliminar S es A y S es B, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo se hace? Pues bueno, es muy sencillo. Me decía, ¿hay aquí algún ejemplo? Pues no. O sea, pues ¿cómo se hace? Pues como les dije más adelante, o sea, como les dije anteriormente, quiero decir. O sea, pues es sustituyendo en la parte izquierda, si S es A y S es B, pues entonces lo que tengo que hacer es sustituir en la parte derecha todo lo que me implique a mí que S es A o S es B. ¿Vale? Esto es un desastre. Ya sé qué es lo que pasa. Ya sé qué es lo que pasa, que no puedo usar el teclado para cambiar de transparencia.
Vale, o sea, lo que se hace es lo siguiente. Ven, aquí está un ejemplo. Pues, si A es B, pues yo digo, bueno, en todos los sitios donde A sea B, pues la parte derecha de esta B la cambio por A es lo que fuera B. ¿Vale? Y elimino el A es B. Y punto, o sea, tal cual se hace aquí. ¿Vale? Muy sencillo. Y al final, cuando termine con eso, pues todas las producciones, bueno, ahora vendría el cuarto punto del que yo les hablé, que no viene ahí, pero claro, ¿qué pasa con eso? Ahora cuando veamos un ejemplo se darán cuenta que cuando yo haga todas esas tres transformaciones, símbolos inútiles, eliminar símbolos inútiles, primero no generadores y luego no alcanzables, luego producciones y luego producciones unitarias, pues me va a quedar que en la parte derecha me puede quedar algo como esto. ¿Vale? Y entonces lo siguiente que tengo que hacer ahora es todas escribirlas de esta forma. Por tanto, yo no puedo tener tres símbolos aquí. Por tanto, esto yo tengo que decir que es otro símbolo. Tengo que incluir aquí otra. T es BC. BC. Y esta que está aquí arriba, pues cambiarla por A es AT, por ejemplo. ¿Vale? Porque en la parte derecha solo pueden haber dos símbolos no terminales o un terminal. ¿Vale? Que ese es el cuarto punto, que sería las parejas estas, o sea, lo puedes hacer de otra manera, o sea, puedes decir que estos dos de adelante son un símbolo terminado por C, da igual, ¿vale? Lo que pasa es que en la parte derecha me tienen que quedar solo o dos mayúsculas o una minúscula, ¿vale? Y entonces, si la gramática no contiene producciones ni producciones unitarias, ni símbolos inútiles, y además todas están escritas de esta forma, y además el lenguaje no contiene la cadena vacía, pues entonces esa gramática estará en forma normal de Chomsky. ¿Vale? Ojo con esto porque hace algunos años hay un ejercicio que ya luego lo veremos, donde porque usted dice, bueno, esto no me lo deberán poder pedir para que yo lo haga. Pero sí, evidentemente sí se lo pueden pedir porque les pueden dar una gramática y se lo pueden preguntar de la siguiente manera. Dada la siguiente gramática, la forma normal de Chomsky de dicha gramática, pues contiene al menos 9 producciones. ¿Y cómo usted sabe si es verdadero o falso eso? Claro, usted tiene que convertir la gramática o tiene que escribirla en forma normal de Chomsky para saber cuántas producciones tiene. Que de hecho, en ese ejercicio de ese año, pues había un error porque decían que al menos 7 y era imposible hacerlo con 7, había que hacerlo con 9 o viceversa, no me acuerdo. Entonces, claro, era falso el que supuestamente debía haber sido verdadero y estaba mal. O sea, fue tremendo problema, pero bueno, cuando reclamaron no pasa nada porque era un error del ejercicio. ¿Vale? O sea, que esto sí hay que saber hacerlo, porque se lo pueden preguntar. ¿Vale? Entonces, se fijan, este es un ejemplo que está en el libro de ustedes. Yo, como ya saben, yo no suelo usar mucho los ejemplos del libro, pero lo que pasa en este ejemplo es que les dan la gramática y le dan la solución. Claro, pero no se lo resuelven, entonces vamos a resolverlo nosotros, para ver cómo de aquí vamos aquí. ¿Vale? Fíjense, esta es la gramática que nos dan y es evidentemente una gramática independiente del contexto, ¿vale? Una gramática no regular porque en la parte derecha, fíjense, tiene aquí las minúsculas son ceros y unos, ¿vale? Y doses, o sea, son números las minúsculas y las mayúsculas, pues ahí las tienen, ¿no? Entonces, aquí evidentemente en la parte derecha, pues ya esto es una gramática independiente del contexto, una gramática no regular, esta también, ¿no? Bueno, esta podría decirse que sí, esta que sí, esta que sí. O sea, estas tres de aquí abajo cumplen con las propiedades de las gramáticas regulares, pero estas dos de aquí no. Por tanto, ya esto es una gramática que es independiente del contexto, ¿vale? Esta gramática, la mínima cadena que se puede obtener aquí, la mínima cadena sería partiendo de S, ¿no? Con la A en 0, la A en E, o sea que sería 0, vamos a poner el E y luego lo quitamos, 0, E, un 1, y B lo mínimo que puede ser es un 2. O sea que la mínima cadena que yo puedo tener aquí es 0, 1, 2, ¿no? O sea, lo que quiere decir que la cadena vacía no está en el lenguaje. Por tanto, a esta gramática se le puede obtener su forma normal de Chomsky. ¿Vale? Si nos la están pidiendo
pues evidentemente es porque se debería poder obtener. Pero, ojo, comprueben esto. Mínima cadena de la gramática para ver si la mínima cadena no es la cadena vacía. Porque si no, no se puede obtener la forma normal de Chomsky. O esto no se puede escribir en forma normal de Chomsky. Evidentemente porque no podríamos eliminar esta producción de aquí. ¿Vale? Entonces, fíjense, copié la respuesta aquí porque la voy a hacer, pero la voy a hacer con las mismas producciones que usan, porque yo podría utilizar símbolos diferentes, los símbolos nuevos que yo voy agregando aquí, por ejemplo F, por ejemplo D, yo podría utilizar otros y entonces claro, después comprobarlo sería mucho más difícil, ¿vale? Yo más bien lo que les voy a decir es de dónde sale todo esto, ¿vale? Entonces, primer paso era no generadores, no generadores. O sea, no generadores, ¿quiénes eran? O sea, los que a partir de ellos yo no podría obtener una cadena de solo minúscula. O sea, S es A, esta A sí puede cambiarse por esta E, o sea que no hay problema. Al final, quiero decir, se puede obtener A es 0,1 solo con esta E aquí, ¿vale? Por tanto, A sí es generadora y B pues también, porque se puede cambiar por esta, por tanto no hay no generadores. Ahora, no alcanzables, o sea, no alcanzables, pues desde S yo puedo llegar a A y puedo llegar a B, por tanto A y B son alcanzables, por tanto no hay no generadores y no hay no alcanzables. Ese paso ya lo terminamos. Siguiente, pues producciones E, o sea, esta de aquí hay que eliminarla. Y si se acuerdan cómo se hace eso, pues donde quiera que esté esta A, yo la tengo que sustituir una vez sin sustituirla y otra vez todas las veces que pueda, ¿vale? Entonces sería, aparece en la de arriba, que sería S es 0 A, aquí sin sustituirla, 1B, ¿vale? 1B, ¿no? O sustituyéndola una vez por esta A, entonces sería S es 0 1B, y ahí aquí de la A es E en esa producción, ¿no? Luego A es lo mismo, A es sin sustituirla, que sería 0A o 0,1, 0A o 0,1, ¿vale? Y ya aquí, esta producción de aquí pues la podemos eliminar, porque ya la hemos quitado y ya hemos hecho el paso 2, ¿vale? Paso 3, pues el paso 3 ahora sería las producciones unitarias, que si se fijan no hay producciones unitarias, no hay del tipo SA o SB, por tanto ese tampoco lo tenemos que hacer. O sea, vamos a ponerlo aquí, A es B, esto no hay. Y el cuarto, que es el que no viene en ningún sitio, pero que es el que nos falta, que sería escribir todas de esta forma, ¿no? Ese es el cuarto que les digo que falta. O sea, todas tienen que tener esta forma, que evidentemente eso aquí no lo tenemos, ¿vale? O sea, fíjense, la gramática a nosotros nos va quedando así ahora, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues en primera hay que buscar o introducir los símbolos para escribir o para sustituir todas las minúsculas. Fíjense que eso es lo que hacen aquí. Al C, fíjense, usan esta, C es 0, o sea, el C, yo voy a ir poniendo aquí las que me van a ir haciendo falta, C es 0 y D es 1. O sea, donde quiera que esté C y 0 y 1, yo tengo que cambiarlo por C y D. ¿Vale? Entonces, aquí arriba, si se fijan, ya este fue un paso, vamos a decir que cambiamos aquí. Aquí arriba sería S es ¿quién? Pues el 0, ¿quién es? Pues el 0 es C, o sea que esto es CA, ¿no? Y el 1 que es DB, ¿vale? Y la siguiente pues lo mismo, CDB, ¿vale? Y entonces, o sea, esta de aquí, ahora hay que hacerle lo de que hay que unir estos dos de aquí. O sea, fíjense, ahora aquí, para que nos vaya quedando igual, porque si no es una locura, fíjense, CADB, o sea, el DB este es esta F de aquí. O sea que F, estas son nuevas que uno tiene que ir poniendo, ¿vale?
Yo estoy escogiendo las mismas, ya les digo, para poder comprobarlo luego. O sea, F es de B, por tanto esto de aquí es F. O sea, que esto queda S es C, A, F, ¿no? Porque F es de B, ¿vale? Y luego DB es F también, por tanto S también es CF, ¿vale? O sea, SSF, miren aquí, ya está también. Aquí le ponen un S, le ponen un S asterisco, pero bueno, no pasa nada, pueden poner S para decir que es la de la de Chomsky, pero bueno, es lo mismo, ¿vale? Al final es el símbolo inicial igual, ¿vale? SSF, ya lo ven que sale de aquí, SSF, y luego este AF, pues también hay que cambiarlo y lo cambian por este H de aquí, o sea que aquí esto ahora me queda S es, ¿quién? Pues S es CH o CF, ¿no? El CH, el SSH, mírenlo aquí arriba, SSH, y el SSF ya lo pusimos, ¿vale? Y ya las dos de S, las dos que nos quedaron de S, pues ya las hemos hecho, ¿vale? Ya las tenemos en forma normal de Chomsky, ¿vale? O sea, las dos que salieron de quitar las producciones E aquí arriba. Ahora vamos para las de A. O sea, y H es AF también ya la usamos ya, ¿vale? Que es esta que está aquí. O sea, este AF de aquí es esta H de aquí, ¿vale? O sea, que H es AF. ¿Vale? Hasta ahora estas son todas las que hemos usado, ¿no? Que todas ya están en forma normal de Chomsky. Luego ahora, a ver cómo lo hago aquí. O sea, luego ahora, A es 0, A1, ¿no? O sea, entonces A debería ser, ¿quién? Pues C, A, que sí es A, y 1, que es D. ¿Vale? Entonces, este AD de aquí ya vemos que es G. O sea, que A es CG, ¿no? O sea, que ASG también lo usamos, ¿no? ASG y G es AD. G es AD. ¿Vale? Y ahí ya tenemos la primera de A. Luego la siguiente de A, que es A es, esa sí va a quedar tal cual, que es 0 CD, ya esa está, esa no hace falta. O sea, A es CD, mirenla aquí, A es CD, esa no hay que modificarla, quiero decir, ¿vale? Porque ya está en forma normal de Chomsky, ¿no? Y luego, pues luego ya vamos para, o sea, ya hicimos estas dos que salieron de aquí, estas dos que salieron de aquí, ¿no? Que son estas dos de aquí exactamente. Y luego ahora vienen las de B. O sea, B es 2, esa no hay que transformarla porque ya está en forma normal de Chomsky, ¿no? Y luego, pues esta de aquí, esta B no la pone igual porque hay que sustituir esto diferente, ¿vale? Entonces, por tanto, aquí B es esta de aquí, de esta de aquí sale que B es EB, que es la que usan ellos. B es EB, aquí está, B es EB. Y luego E es 2, que es esta E de aquí. Y luego E es 2. ¿Vale? Y ya esta es la gramática, esta es esta gramática que está aquí escrita en forma normal de Chomsky. ¿Vale? ¿Cuál es la gracia de esto? Que el problema es que esta gramática no me puede cambiar el lenguaje. Por eso hay que tener cuidado, sobre todo aquí. ¿Vale? O sea, yo no puedo sustituir todas las veces que me aparezca A por la E. O sea, no me puede quedar una producción que sea de solo E. Porque si no, eso me está cambiando el lenguaje, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso. Y bueno, este es el ejemplo que viene en el libro, que ya yo les puse de dónde sale todo. ¿Por qué puse la respuesta aquí y fui usando las mismas? Porque cada vez que yo fuera a hacer algo como esto, o sea, sustituir aquí, si yo uso letras diferentes, pues luego es muy difícil comprobar esto, evidentemente. O sea, con que use cualquier otra letra o número, lo que sea, que sean diferentes a las producciones que ellos usan, que se usa aquí, pues claro, es diferente. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Bueno, pero ¿y si usas letras diferentes, la gramática es la misma? Sí, claro, la gramática sigue siendo la misma, porque al final la gramática, recuerden que lo que me importa de la gramática a mí es qué lenguaje me genera o qué lenguaje me representa. Entonces, al yo saber, o sea, al saber que es el mismo lenguaje, porque haciéndolo con los pasos que lleva, no he modificado el lenguaje, lo que he modificado es la forma que tienen en su parte derecha las producciones, aunque use otros símbolos,
¿no? Otros símbolos no terminales, por supuesto, los terminales sí tienen que ser los mismos, porque al final los terminales son los que me van a quedar las cadenas obtenidas, ¿no? O las cadenas derivadas. Pues entonces, como el lenguaje es el mismo, la gramática, pues claro, me genera el lenguaje ese, que es lo que a mí me importa, ¿no? O sea, pues eso con forma normal de Chomsky. Como ven, hay que tener cuidado, hay que llevar todos los pasos y hay que hacerlo en orden, ¿vale? Que es lo más importante. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Si veo que no preguntan, pues seguimos. Entonces, pues aquí tenemos ahora, pues, ¿qué es una gramática ambigua? Esto es conceptualmente, eso también se lo preguntan a veces, pero la verdad es que no lo he visto mucho últimamente, pero de todas maneras está en el libro y hay que estudiarlo, ¿vale? O sea, tenemos esta gramática que está aquí, que es una gramática independiente del contexto. Desde ya miramos y vemos que en la parte derecha pues hay dos no terminales, por tanto esto ya no es una gramática no regular, o sea, no es una gramática regular, por tanto es una gramática independiente del contexto, porque además nosotros vamos a ver solo esas dos gramáticas. Hay como 5 tipos de gramáticas, pero nosotros vamos a ver solo estas dos, por tanto esta es no regular, por tanto es independiente del contexto, ¿vale? Entonces, aquí la pregunta sería, desde ya, pues, ¿y esta gramática se podría escribir en forma normal de Chomsky? Forma normal de Chomsky, esta gramática que está aquí. La respuesta sería la siguiente, pues bueno, esta gramática, si el símbolo inicial es S, la mínima cadena que yo puedo obtener aquí, pues ¿cuál sería? Pues estas dos A's que están aquí, dos veces por esta A de aquí, o sea que la mínima cadena sería AA. ¿Qué quiere decir que la mínima cadena es AA? Pues que la cadena vacía no está en el lenguaje, ¿vale? Por tanto, si la cadena vacía no está en el lenguaje, sí se puede escribir esta gramática en forma normal de Chomsky, ¿vale? Fíjense, así mismo es tal cual como se lo preguntan, ¿vale? O sea que esa sería la verdad. ¿Se puede escribir en forma normal de Chomsky? Sí. ¿Cómo? Pues eso se los dejo, ustedes lo hacen y si tienen alguna duda, pues me preguntan. O sea, aquí ya tienen un ejercicio para transformar esto en forma normal de Chomsky, ¿vale? Fíjense, ¿por qué esta gramática es ambigua? Bueno, pues esta gramática es ambigua porque esta cadena, que es una cadena que se deriva de aquí, o sea, que sería pues 2A, 3, o sea, que sería sí, sería una vez esta A, por ejemplo, una vez esta A por esta que está aquí y otra vez esta A por esta que está aquí y luego en el centro pues S es A y A es A y son estas 5 que están aquí, vale. Eso yo lo puedo hacer, fíjense, o derivando de esta manera, o sea, S es A y A, o sea, esta A de aquí con una A y luego esta A de aquí yo la puedo sustituir por A, S, A y luego esta S de que me quedó pues puede ser AA de nuevo, ¿no? Y luego esas A's pueden ser AA. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 A's, ¿no? Que son las que me conforman a esta cadena. Y luego, y aquí abajo está la derivación, miren. En negrita está qué símbolo es el que se va sustituyendo en cada caso. Y en el árbol se ve por qué producción. Por eso es bueno poner aquí, o sea, poner aquí arriba qué producción fue la que se usó, ¿vale? Así, o sea, de aquí para aquí yo usé esta A, la cambié por A es A y entonces salió esta A de aquí. Luego esta A la cambié por A es SA, ¿vale? Aquí no está, pero así es como se suele hacer. Y entonces aquí tiene la derivación de esta misma cadena, pero con otro árbol, de otra manera, o sea, sustituyendo esta A por A en el sentido inverso totalmente a como se hizo aquí. Entonces, claro, esta gramática es ambigua por eso, porque una misma cadena se puede obtener con dos derivaciones diferentes, o lo que es lo mismo con dos árboles diferentes, ¿vale? O sea, gramática ambigua. Gramática ambigua es aquella que las cadenas del lenguaje, o como mínimo una cadena del lenguaje que ella representa, se puede derivar o se puede obtener con dos árboles de derivación diferentes, ¿vale? Y aquí es donde se ve para qué sirve el árbol también, para darte cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Esta representación. Entonces, esto, ya les digo, no veo que lo hayan preguntado mucho, o sea, de hecho, no me acuerdo alguna pregunta reciente que yo haya resuelto desde el punto de vista de esto, que me imagino que sería teórica, pero hay que saberlo, ¿vale? Gramática ambigua, más de un árbol, ¿vale? Entonces,
Por ejemplo, esta es otra gramática que puedo obtener. Esta gramática que está aquí, yo puedo obtener esta cadena que está aquí con dos árboles diferentes también. O sea que esto es otro ejemplo de más que están viendo en internet. Y aquí tienen la misma cadena, fíjense. Aquí tienen la cadena A más A menos A, A más A menos A, por dos árboles diferentes usando esta gramática que está aquí. ¿Vale? Pero este lenguaje, o sea, esa misma cadena, yo también la puedo obtener con otra gramática que es no ambigua. Fíjense, este escenario que estamos viendo ahí es un lenguaje que yo tengo, vamos a decir cualquiera, porque ahora mismo no me voy a meter en si es regular o no. Esto es un lenguaje y este lenguaje está siendo generado por una gramática ambigua y también por una gramática no ambigua. ¿Vale? Entonces, si un lenguaje, este que está aquí abajo, solo admite gramáticas ambiguas, entonces el lenguaje se dice que es inherentemente ambiguo. ¿Vale? O sea, gramática ambigua puede generar cadenas del lenguaje que representa con más de un árbol diferente. ¿Vale? Lenguaje inherentemente ambiguo. Pues un lenguaje que admite gramáticas que solo son ambiguas. ¿Vale? Eso conceptualmente, y esta es la manera en que se presenta. Ya les digo, esto no lo he visto preguntado desde hace mucho rato. O sea, mucho rato no, yo creo que nunca, pero bueno, no pasa nada. Lo que nunca han preguntado y está en el contenido, que sabe teoría de las probabilidades, sabe que tiene estas probabilidades de salir también, ¿vale? Así que no se confíen. Entonces, pues hasta aquí lo que tendríamos que ver en la clase de hoy, y ahora lo que hacemos es resolver ejercicios. ¿Vale? ¿Alguna duda con todo lo que hemos visto hasta hoy? Ya les digo, en la clase que viene, o sea, la semana que viene no hay clase, ya saben, Semana Santa, nos quedarían, y esto lo digo para el que llegó tarde, nos quedarían capítulos 7, 8 y 9, que son 3 semanas, ¿no? Pero nos quedan 7 tutorías. O sea que nos van a quedar luego otras 4 tutorías para hacer ejercicios de examen. ¿Vale? Entonces, si no hay duda, pues pasamos a resolver ejercicios entonces, para aprovechar un poco el tiempo, ¿no? Dice, CAL, el lenguaje que genera la gramática G, definida de la siguiente forma. Nos dan esta gramática, fíjense que les dan la definición formal, ¿no? Donde S y A son los no terminales, X, Y, Z son los símbolos del alfabeto, o sea que el lenguaje va a estar formado por cadenas de X, Y, Z. S es el símbolo inicial, ojo que ya les digo, podría ser A, y P es el siguiente conjunto de producciones. ¿Vale? Y nos piden indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Inciso A, L es un lenguaje regular. O sea, recuerden que como la gramática es independiente del contexto, bueno, primero de A, ahí era lo primero que teníamos que haber analizado. O sea, ¿es una gramática regular? ¿Sí o no? Pues bueno, no es regular porque aquí evidentemente esto no cumple con las propiedades de las gramáticas regulares. Pero recuerden que una gramática independiente del contexto también me puede generar un lenguaje regular. ¿De qué va a depender que ese lenguaje sea regular o no? De si yo puedo o no diseñar el autómata finito determinista o no determinista que me acepte el lenguaje que se deriva de esta gramática. ¿Vale? O sea, si la gramática es regular, obligatoriamente el lenguaje que es regular, que se deriva es regular o que representa, ¿vale? Pero si la gramática es independiente del contexto, puede ser regular o no, ¿vale? O no, ¿no? Entonces, L es un lenguaje regular, eso no lo sabemos porque tenemos que analizar aquí que el lenguaje es primero, a ver si hay, si es de este tipo, o el que sea, o si es de este tipo, ¿no? O sea, si hay conteo, si hay emparejamiento, etcétera, etcétera, o si no, o si por el contrario no están controladas las cantidades, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que mirar para decidir si es regular o no. O si de aquí yo puedo diseñar un autómata, que acuérdense que de aquí no se puede diseñar directamente, por eso es importante saber que es independiente del contexto de esa gramática, ¿vale? B, L es un lenguaje independiente del contexto no regular.
o sea, independiente del contexto, sea generado por una gramática independiente del contexto, pero que no puede ser aceptado por un autómata finito determinista o no determinista, o sea, que es obligatoriamente algo en este sentido, ¿vale? O sea, ¿por qué yo no puedo diseñar el autómata finito determinista o no determinista que lo acepte? O lo que es lo mismo, debería estar solo en el círculo gris. O sea, ¿se acuerdan que era? Lenguajes regulares, blanco, y lenguajes independientes del contexto, el gris. O sea, este lenguaje que me están diciendo en este inciso solo estaría aquí, ¿vale? Porque si fuera regular, pues estaría aquí, ¿vale? Independiente del contexto y no regular, solo fuera, ¿vale? Entonces, inciso C, L es un lenguaje recursivamente numerable. Este, ya yo les digo que es falso, y no se lo regalo porque sería el otro de fuera, que sería una máquina de Turing, pero este inciso está puesto aquí. No hemos dado máquina de Turing, por tanto, o sea, recursivamente numerable y no independiente del contexto estaría en el tercer círculo. Y sería lo mismo, pero con un conteo triple, por ejemplo. Esto no es malo irlo viendo, porque hacia aquí es hacia donde vamos. O sea, esto me sirve para solo emparejar una vez. Y aquí yo puedo emparejar las veces que sean, ¿vale? En la máquina de Turing. Ya se los voy adelantando. Pero este ya les digo que es falso. Estamos buscando el verdadero. Y luego, no es posible construir una gramática en forma normal de Chomsky equivalente a G. Para descartar o aceptar ese, ¿qué tendríamos que hacer? Pues para descartar o aceptar ese tendríamos que mirar qué pasa con este lenguaje y la cadena vacía. O sea, mínima cadena de este lenguaje, pues ¿cuál sería? Partiendo de S y esta A sustituyéndola por Z, ¿no? Sería, la cadena sería, bueno, la cadena sería Z 3x, 3x, ¿no? Esta A sustituida por esta Z de aquí, o sea, una Z y luego IZ, ¿vale? Y esa sería la mínima cadena que genera este lenguaje. Evidentemente, la mínima cadena no es la cadena vacía, por tanto, la cadena vacía no está en el lenguaje, por tanto, como la cadena vacía no está en el lenguaje, sí se puede construir la gramática en forma normal de Chomsky, por tanto este es falso, ¿vale? Porque aquí me están diciendo no es posible, o sea, no fuera posible si la cadena vacía perteneciera al lenguaje, ¿vale? O sea, ven cómo lo preguntan, o sea, que tienen que tenerlo claro, porque si no lo tienen claro aquí, igual los pueden confundir, ¿vale? Entonces, ¿lenguaje regular o no? Bueno, aquí ya hoy, por eso fue que le introduje un poco los autómatas, porque para decir si esto es regular o no, claro, aquí hay un problema. Aquí lo que están haciendo es lo siguiente. Si se fijan aquí, las cadenas todas empiezan con esta Z, pero luego, por cada 3X que vienen, ¿no? Deben venir una I, ¿vale? Que serán 3X y una I. Y las cadenas terminan con Z. O sea, las cadenas empiezan con Z y terminan con Z, ¿vale? Que es esta Z de aquí y esta de aquí. Esta y esta, ¿vale? Luego, en el centro, ¿qué pasa? Pues esta A se puede cambiar o por la Z del centro. Ah, y en el centro también tienen otra Z, ¿vale? Que es la última que ponemos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por cada 3X que vienen, o sea, si vienen 3X, pues aquí después de esta Z tiene que venir una I, ¿vale? Y esa sería la primera, sustituyendo esta A. Bueno, la primera sería esta que está aquí abajo, ¿vale? La primera sería esta que está aquí abajo. La segunda, pues sería esta que está aquí. La tercera, pues sería Z con 1, 2, 3, 4, 5, 6, una Z, dos I's y una Z. Esta sería la tercera. Y así son las cadenas. O sea que al final, ¿esto qué cosa es? Pues al final esto es una expresión que es la siguiente. O sea, es Z X a la 3N. O sea, aquí van a venir el triple de X, una Z, que de I's que vengan después. Esta es la expresión tal que N mayor que 0. Porque no puede ser 0 porque la mínima es esta que está aquí, ¿vale? Es N igual 1, pues esto vale 3, N igual 1, esto vale 3, y N igual 1, pues esto vale 1. Perfecto.
n igual 2, que es n igual, bueno, esta es la misma, n igual 2, pues ¿cuál sería? O sea, sí, esta y esta son la misma, esta y esta es la mínima, que es la misma, ¿vale? O sea, n igual 2, pues si n igual 2, 3 por 2, 6, que es esto que pasó aquí, y n vale 2, pues i vale 2. O sea, y esto que está aquí, este emparejamiento que tengo aquí, ese emparejamiento que tengo ahí, pues tengo que usar una pila para poder llevarlo a cabo. Vale, entonces esto no es regular. O sea, porque con un autómata finito yo no puedo resolver eso. Eso lo veremos más adelante, pero, o sea, el verdadero es este que está aquí. Vale, o sea, porque tengo que llevar, utilizar una pila para hacer este conteo. Vale, ¿alguna duda aquí? Aquí evidentemente esto se mezcla con cosas que no hemos visto todavía, pero esto es un ejemplo perfecto de que el contenido que no hemos visto todavía, el último que vamos a ver, está preguntado aquí. El autómata que todavía no lo hemos visto está preguntado aquí. O sea, cosas que ya hemos visto en los 5 capítulos anteriores está preguntado aquí, y lo que acabamos de ver hoy está preguntado aquí. O sea que en esta pregunta barren el contenido entero de la asignatura, ¿vale? Casi siempre lo hacen, porque lo que hacen es mezclarle los contenidos que ya pasaron con contenido, o sea, quiero decir, todo desde este círculo completo que está aquí, ¿vale? O sea, la jerarquía de Chomsky completa, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto era un poco que quería recordarse, pues bueno, eso lo dibujé a mano, que es esto que está aquí. O sea que nosotros ya autómatas a pila aquí y autómatas finitos aquí, y luego nos faltaría máquinas de Turing, ¿vale? O sea que estamos en este círculo. Claro, nos falta ver en detalle los autómatas, ¿vale? Que eso lo veremos en la clase que viene. O sea, cómo se construye el autómata, cómo funciona, etcétera, etcétera. Aunque ya yo les dejé una pinceladita para que lo pudieran ver. ¿Vale? Pues, ¿alguna duda? Sí, ¿vale? Un saludo. Chao.